Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro y más. Hoy así más va a ser Introducción a la Estadística Descriptiva, episodio número 5. Hoy vamos a usar Excel para hacer los cálculos estadísticos. Paso a mostrar el problema, enunciado del problema, alrededor del cual va a girar todo este vídeo. Dice así: se ha efectuado un estudio pormenorizado de las calificaciones de matemáticas obtenidas por un grupo de 60 alumnos de un centro para el acceso a la universidad, y los resultados están recogidos en la tabla que te paso a mostrar a continuación. Son 60 datos. Me piden el apartado A que calcule media, moda y mediana, el apartado B que divida o que clasifique las calificaciones e intervalos de unidad, realizando después una tabla de frecuencias y el correspondiente histograma, y por último el apartado C que calcule rango, varianza y desviación típica. Paso con el apartado A, la primera parte. La primera parte es la media. Introduzco en Excel todos los datos, los 60 datos, y busco en las funciones la función promedio, que es la equivalente a la función media aritmética. Clico en la función promedio, me solicita que introduzca los datos, resaltándolos con el ratón vas a poder meter los 60 datos, das Enter y te va a dar una función promedio con un valor de 6,85, que es la media de la población que estamos estudiando. De igual modo, la segunda parte de este apartado A es la moda y la mediana. Calculo primero lo que va a ser la moda. Tengo, como he dicho antes, los datos introducidos en Excel, busco la función moda, clico en esa función, introduzco los datos, los subrayo, los resalto con el ratón, doy Enter y me da una moda de 6,7, que es el valor para este ejercicio que me están solicitando. Del mismo modo, paso a la función mediana. Tengo los datos en Excel, busco la función mediana, introduzco los datos dentro de la matriz que me solicita Excel para poder luego ejecutar el resultado de la función mediana, doy Enter y me da una mediana de 6,7, que es el último resultado que me piden o dato que me piden para completar el apartado A. Proseguimos con el apartado B, que es histograma y frecuencias. El paso 0 en Excel es crear una tabla de frecuencias de los datos por intervalos a partir de la tabla inicial de información, es decir, de los 60 datos. Pues voy acumulando, va de 1 en 1, las calificaciones van del intervalo 2,3 al 3,4, acabando en el 9,10, sumo, añado los valores, me queda frecuencia 1 para el primer intervalo, 3 para el segundo intervalo y así hasta el último intervalo, que me queda una frecuencia de 6. Y con eso he contestado parte de este apartado. Ahora vamos con el histograma. En Excel vamos a la parte de insertar un gráfico a partir de una tabla de datos. Bien, voy a Excel, doy a la parte de insertar dentro de las listaciones de la parte superior de Excel, selecciono insertar, marco la tabla de los datos mostrada antes por intervalos, que es esta que te resalto en verde. Después selecciono la opción de histograma, que también te resalto aquí, y aparecerá esto que te estoy mostrando, este dibujo. Y claro, esto pues no tiene un aspecto especialmente bueno, pero vamos a mejorar su aspecto y presentación y te lo voy a mostrar en las siguientes partes de este vídeo. Vamos a continuar mejorando el histograma que te he mostrado en anteriores minutos de este vídeo. Para ello es el paso número 2 en Excel. Vamos a dar doble clic en el eje horizontal del gráfico que te he mostrado antes y saldrá la parte de dar formato a eje. ¿De acuerdo? Después de dar doble clic aquí sale la parte de dar formato a eje, de donde voy a seleccionar opciones del eje. Y el paso número 3, tomar las opciones del eje por categoría en lugar de automático, que es esto que te resalto aquí. Y ya tengo, como ves, un formato para ese gráfico donde me resulta que hay un intervalo por cada uno de los intervalos que tenía en la tabla de frecuencias de las notas de los 60 estudiantes de la población que estábamos estudiando. Continuamos con el gráfico. Vamos al paso número 4 en Excel. Vamos a mejorar el formato y presentación del gráfico haciendo clic en él. ¿De acuerdo? Una vez que hacemos clic en él, pasamos al siguiente gráfico o imagen que te voy a mostrar a continuación. Quedará como esta imagen una vez que hemos hecho el clic. Y lo que hacemos es que tenemos esa cruz verde en la que vamos a hacer clic y aparecerán las diferentes opciones de mejora, que nos llevarán al paso número 5. Y estas opciones de mejora, lo que voy a hacer es que tomo esta que resalto, que es título del eje. ¿Por qué? Porque me va a permitir poner títulos o nombres a los ejes de lo que estoy estudiando para una mejor presentación y evidentemente comprensión. Con lo cual, el paso número 6 en Excel, me sitúo luego en cada uno de esos títulos, es decir, título del eje X, título del eje Y, pongo los nombres que yo quiera y el gráfico está completado, y con eso hemos acabado el gráfico.
Y para rematar el apartado B de este ejercicio, pues te presento el gráfico tal y como yo lo he hecho, el título que le he puesto, análisis del examen de acceso a la universidad, las notas, los tramos de calificaciones, el eje de las X y en el vertical, eje de las Y, es el número de alumnos, es decir, las frecuencias absolutas de la distribución que estábamos estudiando. Y con esto pues tendrías un gráfico en función de los parámetros que estamos estudiando y tal y como te he dicho, colocando los títulos a los ejes y al gráfico para poder un poco dejarlo de un modo bueno para presentarlo y poder mostrarlo al público. Ahora paso a completar el último apartado de este problema, que es el apartado C, que es el cálculo del rango, varianza y desviación típica. Tengo en la hoja de cálculo los 60 valores que conforman esa población y en primer lugar voy a calcular rango y varianza. El rango es tal y como escribo. Es la resta, la diferencia entre el mayor valor de la población y el menor valor de la población, en este caso 7,5. Para calcular la varianza, ¿qué hago? Cojo y me voy a la parte de arriba, que es el primer círculo, y clico en la parte de función y selecciono la función var.p, que es la varianza poblacional. Introduzco los valores que marco, esos 60 valores, doy enter y me da una varianza de 3,99. Del mismo modo, para la desviación típica, voy al apartado de funciones en Excel, selecciono la función des.est.p, que es la desviación estándar poblacional, resalto los valores que, en este caso son estos 60 valores que van a componer el estudio que estoy realizando, doy enter y me da una desviación típica, en este caso estándar, de 1,73. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro en YouTube, bien usando este código QR que te presento en pantalla o bien usando el botón de suscribirte que aparece en el margen inferior derecho de la pantalla. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota. Ahí te dejo el camino para encontrarlo en Google Sites o bien puedes escanear este código QR y también te llevará a Google Sites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.